viejo conocido ha vuelto a casa, pero no como turista, ni como jubilado nostálgico, sino como prisionero. Pero antes de entrar en materia, respondan esto, que es algo que todos quieren evitar, pero que al final a muchos los alcanza, ya sea por justicia o por destino. Piensen bien, porque la respuesta encierra la ironía de nuestra historia de hoy. Señoras y señores, desentierren los archivos polvorientos del narcotráfico, porque Carlos Leder, el antiguo socio de Pablo Escobar, ha regresado a Colombia después de 38 años. Y como si el tiempo no hubiera pasado, su bienvenida ha sido con esposas y escoltas. Parece que las autoridades colombianas no querían dejarlo ni respirar el aire de su tierra sin antes darle un paseíto por la estación policial. Ahora, hagamos un poco de memoria. Este personaje, que en su momento se creyó una mezcla de Robin Hood y dictador en potencia, fue el primer narco colombiano extraditado a Estados Unidos. Allí le dieron una sentencia que hacía ver cualquier condena de telenovela como un chiste, 135 años de prisión. Pero, la magia de la traición. Por testificar contra Manuel Noriega, su sentencia se redujo y fue liberado en 2020, cuando ya no representaba una amenaza para nadie, más allá de su propio médico tratante. Leder, quien en sus tiempos de gloria se pavoneaba como un nacionalista antiimperialista mientras vendía cocaína a Estados Unidos, terminó viviendo en Alemania, su otra patria por línea paterna. Pero, por alguna razón, decidió regresar a Colombia. Tal vez pensó que las autoridades ya lo habían olvidado, o tal vez subestimó el poder de los archivos judiciales. Al aterrizar en Bogotá, Migración Colombia ya le tenía lista la sorpresa, una orden de captura vigente. Su abogada dice que no hay ningún proceso en su contra, pero bueno, en este país los papeles a veces aparecen cuando menos te lo esperas. ¿Será que a Leder le espera un nuevo juicio o simplemente un rato incómodo antes de ser liberado? Eso está por verse. Lo cierto es que su historia sigue siendo digna de un guión de Hollywood. De robar carros en los 70 a convertirse en uno de los cerebros logísticos del cártel de Medellín. Creó rutas, controló islas en las Bahamas y hasta intentó meterse en la política con un discurso fascista y latinoamericanista, como si el narcotráfico y la ideología fueran una combinación respetable. Y por supuesto, no podía faltar la intriga, su captura en 1987 sigue envuelta en misterio. Unos dicen que fue traicionado por Pablo Escobar por meterse con la mujer de un sicario, otros que negociaba con el gobierno y algunos que simplemente lo agarraron en plena fiesta. Sea cual sea la verdad, su destino ya estaba sellado. Y aquí estamos, 38 años después, viendo cómo la historia se niega a terminar. Leder vuelve, pero no como un ciudadano común, sino como un hombre que aún resuena en los expedientes policiales. Y ahora la pregunta del día, ¿creen que Colombia debería permitirle vivir en paz después de cumplir su condena, o merece enfrentar nuevas consecuencias por su pasado? Y antes de irnos, la respuesta al acertijo, lo que todos quieren evitar pero tarde o temprano alcanza a muchos, es la justicia. Aunque en este mundo, a veces llega tarde, mal y nunca. Nos vemos en el próximo episodio de El sarcasmo de la noticia, donde la realidad supera la ficción y el absurdo es el pan de cada día. Vamos con la noticia. Carlos Leder, el narco aliado de Pablo Escobar que fue detenido en Colombia tras regresar al país después de 38 años. La última vez que el escapo Carlos Leder Rivas salió de Colombia, hace casi 4 décadas, estaba escoltado por la policía. Y su regreso al país la tarde del viernes tuvo una suerte similar. El antiguo narcotraficante, uno de los líderes del extinto cártel de Medellín junto a Pablo Escobar, fue detenido el viernes por las autoridades colombianas al llegar al país procedente de Alemania. El jefe de la Policía Nacional, Carlos Fernando Triana, dijo en su cuenta de X que Leder fue trasladado el viernes por la noche a una unidad policial en Bogotá para verificar su situación judicial. Previamente, Migración Colombia informó que el escapo de 75 años llegó a Bogotá en un vuelo procedente de Frankfurt, Alemania, y que tenían información sobre una orden de captura vigente en su contra. Hasta este sábado, las autoridades no habían reportado más sobre su situación. Su abogada, Sondra M.C. Collins, aseguró a la prensa local que su cliente no tiene un proceso judicial abierto y que espera que sea liberado pronto. En 1987, Leder fue detenido por las autoridades colombianas y extraditado a Estados Unidos, donde fue sentenciado a 135 años de prisión por tráfico de cocaína.
La sentencia se redujo 55 años después de que Leder accedió a testificar contra el exlíder militar y jefe de facto de Panamá Manuel Antonio Noriega. Fue liberado en 2020 cuando su salud se deterioró. Se trasladó a Alemania, donde tiene ciudadanía por su ascendencia paterna. En un principio, Leder había solicitado al Estado colombiano que le permitiera una vida en libertad después de cumplir su condena en Estados Unidos, que lo tuvo aislado, sin visitas y sin llamadas por la mayor parte del tiempo en prisión. Al no conseguirlo, optó por irse a Alemania, donde también se sometería a un tratamiento por el cáncer de próstata que le fue detectado. La vida de Carlos Leder dejó de estar entre los parámetros considerados normales desde que sus padres se separaron cuando tenía 4 años. Pasó su niñez entre internados y viajó a Nueva York a los 15 años a vivir la adolescencia con otros familiares. En los años 70, Leder lideró una red de compraventa y contrabando de carros robados en Estados Unidos que lo llevó a la cárcel en Connecticut. Apenas salió, en el 75, empezó a traficar marihuana y cocaína. Su andar criminal lo llevó a aliarse con Pablo Escobar, dándole al incipiente cartel de Medellín los saberes necesarios para entrar y traficar en el país que más droga consume en el mundo, Estados Unidos. En 1978, compró y se apoderó de una isla en las Bahamas que luego convirtió en lugar de paso de avionetas que venían de Colombia cargadas de marihuana y, cada vez más, cocaína. En sus biografías, Leder es descrito como un hombre que está por encima del promedio intelectual de sus pares narcotraficantes, hablaba 3 idiomas y se jactaba de una justificación política sobre sus prácticas ilegales. Nacionalista y antiimperialista, era crítico de la política estadounidense de la cual se lucraba, la prohibición y la guerra contra las drogas. En los 80, patrocinó un movimiento político de corte fascista y latinoamericanista, fundó un periódico y montó un hotel campestre llamado La Posada Alemana, que contaba con 2 leones enjaulados y una estatua tamaño natural de John Lennon desnudo. A sus 37 años, el 4 de febrero de 1987 Carlos Leder fue capturado por las autoridades durante una fiesta en su casa. Sobre su captura hay varias versiones. Una de ellas dice que su aliado, Pablo Escobar, lo traicionó y delató por una relación que Leder tuvo con la pareja de uno de sus sicarios. Otra teoría decía que Escobar estaba preocupado por las conversaciones que Leder supuestamente tenía con el gobierno para intercambiar información sobre guerrilleros por amnistías. Una tercera hipótesis señalaba que la captura fue un mero accidente en una fiesta aguada por policías. Lo cierto es que ese mismo 4 de febrero de 1987, Leder se convirtió en el primer narco colombiano extraditado a Estados Unidos. Oye viejo, si te gustó nuestro sarcasmo, suscríbete al canal, activa la campanita y goza del próximo acertijo noticioso.